APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Kapa killakunapi yalishpa kanajupanchik mashikuna shinapas mishu kawsaykunapi kay Navidad raymikunatapas yuyarishpa yalinajushkanchik ñukanchik ayllu ukukunapi kushilla yalishkanman yuyashpa kikinkunapa wasima chayamushpa kapanchik. Convidashpapas akipanchik ñukanchik redes sociales nishkakunapi kay Facebook, YouTube, Instagram ukukunaman yaykushpa katishpa katipankichik mashikuna. Kaypimi kallarishpa kapanchik bajo un mismo sol rikurikunawan. Runa kawsaykunapi chusku hatun raymikunatami ñawpa pachakunamantapacha watapi paktachishpa kawsankuna kanchik. Shinami ñukanchik kay killakunapi kapak raymita yuyarinchik ñukanchik wawakunama, wambrakunamanpash mushuk samaykunata chaskichishpa yalichishpa kanajunkapa. Shinami kay Cayambe llaktapi Puntiachil nishka kuskapi sumak raymikunata paktachishpa shamunajushka kan, shinaka kaykunata rikushpa kapashunchik mashikuna. Soy Mario Bustos de la Confederación del Pueblo Cayambe. El Capac Raymi es una de las celebraciones importantes para la Confederación del Pueblo Cayambe, es una de las 4 fiestas sagradas que celebramos. Para nosotros y nuestros abuelos nos decían que el Capac Raymi representa el que para los seres en crecimiento tenemos que poner el máximo de encariñamiento y sabiduría. Los conocimientos más sabios para hacer crecer saludablemente a estos niños, a estos jóvenes, porque solo eso nos posibilita luego tener una vida armónica en la familia, en la comunidad, en la chacra y en toda la madre naturaleza. Recientemente hemos pasado el Coya Raymi, la fiesta de la fertilidad, donde la madre tierra recibió la semilla, ha germinado, ahora las plantas están creciendo, ahora estamos festejando el Capac Raymi, la fiesta de crecimiento, ¿no? Porque las plantas ya están creciendo, desarrollando, entonces es necesario ya hoy alimentar a la planta, es acomodar a la planta, poner tierrita a la planta, cuidar a la planta para que crezca y luego en marzo, el 21 de marzo pueda darnos frutos, pueda darnos comida, ¿no?, a toda la población. Pero las 4 fiestas andinas para el pueblo cayambe es fundamental, es importante que el día de hoy, como ustedes pudieron apreciar, hemos celebrado el Capac Raymi con una ceremonia, con presentación cultural de las instituciones educativas, es decir, estamos trabajando y celebrando y festejando para fortalecer nuestras fiestas milenarias. Es un gusto estar con todos ustedes acá. En realidad esperamos a que este día sea de aprendizaje para todos nosotros. Les contamos que aquí en el centro hemos hecho una chacana. Y aquí ustedes ven varias direcciones. Nuestros pueblos hace muchos años hacían la celebración de la Madre del Sol. Después de la siembra... Desde la Confederación del Pueblo Cayambe hemos estado animando a varias instituciones desde el municipio a instituciones educativas. Para nosotros los niños y niñas acá en el territorio Cayambe representan la continuidad del pueblo Cayambe. Por eso son fundamentales para nosotros. El poner atención a la recuperación de la lengua, de la sabiduría de nuestros mayores es fundamental. El poder hacer vivencias como estas, el hacer vivencias en chacra con los niños va a ser fundamental, que nos dan cuenta de la importancia de la complementariedad, del apoyo de los unos para los otros. En coordinación con el distrito educativo, con las escuelitas, con los colegios, desde esos espacios también hagamos a manera de enseñanza, a manera de aprendizaje, a manera de valorar. Entonces en ese marco acá siempre inyectamos ese conocimiento para que las futuras, ¿no?, generaciones que vienen continúen con esta sabiduría, continúen de aquí a 500, 1000 años, sigan manteniendo
sigan valorando, porque de eso va a depender de un pueblo con una identidad, que la lengua no se desaparezca. Y que en este mes, que es época de Navidad, presencia de caramelos, de plásticos, no lo hagamos con conciencia, porque nuestra Madre Tierra quiere estar sana, quiere estar limpia para seguir dando alimentación para nosotros mismos. Así que un cordial saludo y muchas gracias por la oportunidad y por acompañar y visitar también estos eventos que desarrollamos desde aquí, desde el pueblo Callao. Chimborazo marca mayali panchi mashikuna kay Guamote Kitiukuma kaypika kay Santa Cruz ayllu llaqtapimi shuk hatun warmi tandari viñarishka kan yalishka watakunapi paykunaka yurak sisami shutirishkakuna paykunaka suma kawsayta maskashpami paykunapa alpakunapi imashina kay muru tarpushkakunapika suma wiwa wanukunata hapishpa aliyachishpa shinallata fukuchin paykunapash ama unguykunata chaskishpa kanahungapa shinaka riksipashunchi mashikuna kay rikuykunapi. Soy de aquí de la comunidad Santa Cruz de Guamote y yo soy la presidenta de la organización de mujeres Yuraxisa. Esta organización hemos conformado ya de mucho tiempo, somos de 28 mujeres que seguimos organizando día en día, a lo mejor para el bien de nuestros hijos, para nosotros mismas también. Tenemos una cajita pequeña, entonces queremos que vaya sobresaliendo esa caja. Con una cajita hemos hecho unos pequeños créditos que las mujercitas se han llevado los créditos para obtener algún animalito, algunas semillas y de muchas cosas. Aquí nosotros juntamos entre las mujeres para organizar, para salir adelante. Aquí hacemos huerto familiar, hacemos abono orgánico, biol, y cuis también tenemos, vendiendo cuy, vendiendo abono, vendiendo biol, tenemos un poquito de plata. De ahí sacamos haciendo préstamo para alguna necesidad dentro de la casa, de la familia, pasa de los niños, así. Con nuestros productos mismos hemos formado biol para fumigar nuestros productos y es natural. Ya hemos hecho pruebas que con eso hemos producido papas, maíz, hierba para los animales con el afán de ya no fumigar con químicos, o sea, eso que ha venido muchas enfermedades y eso hemos emprendido las mujeres para que nuestros hijos, nuestros guaguas ya no consuman ese producto envenenado. Para iniciar a hacer abono o bokashi que le llamamos, hemos hecho con abono de nuestros animales, prácticamente con abono de ganado y con microorganismo, con un poco de levadura, con alfalfa picada, que hay una hierbita que se llama marco, hemos picado eso, vicia tierna hemos tratado de picar y también melaza. Entonces con eso hemos hecho el biol. Dos meses ya está preparado, pero de ahí puede permanecer cualquier tiempo hasta terminar el tacho. Ha protegido lanchas, heladas, no muy fácil ha podido caer, como se dice, las plantas con esos productos. Y yo personal he hecho pruebas que papitas así ya produce muy bonito. Claro que no se hacen gruesos, ¿no? Como lo fumigábamos con ingredientes y se hacían bien grandes. Pero ese producto no lo hace muy grande, pero lo hace una comida bien sabrosa. Hoy en día, gracias con el apoyo de todas, tenemos una cuyerita, entonces sacamos el abono de ahí mismo. Ahorita no tenemos el mercado para poder importar a algún lado, sino
Entre nosotros las socias mismos nos compramos y nos llevamos, porque usted sabe, si llevamos al mercado nos ofrecen de los chiquitos $1, $1.50, y de los grandes máximo dicho que pagan bien es hasta $3, $3.50, y para nosotros eso no nos reproduce nada. De lo que damos de comer, de todo eso, de lo que les cuidamos, no tenemos nada, no nos da ningún resultado en estos animales que nosotros tenemos. Hoy en día ha sido en los mercados que nos ofrecen unos precios bien baratos, han dicho una cosa, otra cosa. Entonces nosotros más bien hemos pensado que ya con un producto bueno, de calidad, sano, ofrecer a los mercados directos a un consumidor final prácticamente, porque mucho hoy en día han aprovechado son los intermediarios. Sí, eso hemos organizado las mujeres y seguiremos en pie de lucha. Kay tandanakuymanta ashtawan tandanakushaka ashtawan parlanakush imatapish ashtawan alli rana kanchikja, imatash ñawpakman rina, may tallerkuna may imapipish allita yachashpa kanman yuyani ñukaqa. Kunan warmikunapish tukuy derechos tukuy charinchikja, mana ima kutin ña chashnala kana kanchikja. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Amigos y amigas, continuamos con los comentarios que nos envían a nuestras redes sociales. Por Instagram, Ángel Escalaquí dice: símbolo de orgullo, su cultura es muy rica. Shakira TM comenta: ganas de llorar, soy tan orgullosa de ser runa. Andrea C. Moreta 223 expresa: me encanta su programa, los veo siempre y me parece maravilloso. Quiero extender este mensaje para todos los jóvenes. Valoren su cultura y nunca olviden sus raíces. Por ejemplo, conservar el cabello largo los hace ver elegantes. Gracias por sus comentarios. Los invitamos a que sigan comentando, compartiendo y se suscriban a nuestro canal. No se olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Suku hari basa mari kanga was bianu nam yang ri jagam amok doin Takikunaka kimichinmi ñukanchipa kushikuy kawsaymi tukuy ayllukunawan kashpa runa kayta shinchiyachipashmi. kutin kaita jata Chaya mi tía. ¡Sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Me oíste? ¡Para la próxima te va peor! Wanmi imas patu punta bicho yuka wasimari Yuyapay, makanakuykunaka mana ñukanchikpi hamunchu. Yachakuytami yachakuri. Visiten nuestras redes sociales en Facebook como Bajo un Mismo Sol, APAC TV, APAC Quichuas, en Twitter @APAC-ORG, en Instagram @APAC.Otavalo, en YouTube APAC Otavalo, email apacotavalo@gmail.com, WhatsApp 0967 50 13 98, página web www.apacotavalo.tv. Suscríbete ahora y cuéntanos historias de tu comunidad. Continuamos presentando Bajo un Mismo Sol.
intak llaqtamanta mashikunami shu taki tandarita wiñachishka kan yalishka watakunamanta pacha. Paykunaka kay bomba nishka takikunatami sumaklla paktachishpa shamunakushka kan. Imashina kay paykunapa kuskakunapi kay kuri maskay hawa paykunapa alpakunatapash hakayachishpa shamunakushkamanta yuyaykunata ñukanchima yalichinkapa. Kaytaka kay Anta Producciones ukumanta mashikunawami yanaparishpa rurashkakuna kan. Rikupashunchi. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Recuerda, querido hermano, que mañana no hay lugar.
Intak llaqtapi El Rosal ayllu llaqta ukumanta tawka warmikunami shuk sumak tandarita wiñachishpa paykunapas llankashpa shamunakushka kan. Paykunaka imashina kay Savila yuramanta putukuyashka yakukunata llukchishpa kay ñukanchik runakunapa kara kamaypi mutzurishkakunata rurashpa kaykunataka naturaloe nishpami shutichishkakuna kan. Riqsipashunchik mashikuna. Mi nombre es Silvia Ruiz y soy de la comunidad del Rosal. Somos de la Asociación de Mujeres del Rosal, que nos dedicamos a la elaboración de productos de aloe vera, que son jabón, crema y shampoo. Actualmente estamos 10 mujeres conformando la organización. Ahorita vamos a pasar al taller de procesamiento de los productos de aloe vera. Bueno, mi nombre es Germania Aro, soy la presidenta de la organización. Bueno, nosotros somos las fundadoras de esta organización, más o menos fue fundada en el 2004. Entonces es una alternativa económica para las mujeres de aquí de la comunidad para desarrollarnos y crecer como mujeres y tener un ingreso económico para nuestras familias, para dar un valor agregado a la planta. Bueno, ahorita vamos a hacer el proceso del jabón de aloe vera. Necesitamos primeramente ir a la cosecha de la aloe vera. Primeramente hay que seleccionar que las hojas tengan gel y que estén sanas. Solamente se hace un pinchón en el lado lateral, luego se procede a girar. Toda la materia prima está cultivada orgánicamente, sin transgénicos, sin químicos. Todo tratamos de que sea amigable con la salud y el ambiente que nos rodea. Una vez que hemos cosechado el aloe, damos inicio a retirar el asiento, la punta y las espinas del aloe. Nuevamente le lavamos. Y procedemos a retirar el gel con la parte de revés del cuchillo. Y luego tenemos el gel. Con esto ya podemos hacer cualquier cosmético o bebida de salud. Hay más de 200 especies de aloe vera. El aloe vera que nosotros cultivamos, que es de la variedad barbadensis, que es una de las mejores aloes para hacer productos para la salud interna y como para la salud externa, lo que es la belleza. Lo trituramos así y luego vamos a hacer la extracción del gel. Luego le calentamos un poco porque no va a hervir, solo va caliente. Vamos a hacer la extracción del gel. Ahora ponemos 2 aceites, propilenglicol y glicerina, que son aceites humectantes para la piel. Aquí tenemos la base de jabón ya saponificada. Esto más o menos nos va a demorar unos 20 minutos, hay que mover constantemente. Este jabón es hecho al calor. El jabón de las grandes industrias está hecho en seco, prensado, puesto colorante, aromatizante y el nombre de aloe vera, nada más, porque en realidad poner aloe vera en un jabón es muy costoso. Sí se dio cuenta cómo cambió, en instantes cambió, estaba hirviendo muy espeso. Están juntándose ya el aloe con la base de jabón.
Vamos a poner aceite esencial y luego vamos a poner al molde. Este aceite esencial es para dar aroma al jabón y cuando se bañe quede perfumado. Entonces pasamos para poner en los moldes. Nosotros producimos entre jabón, shampoo y cremas. De jabones tenemos 4 variedades, la cual contienen todos aloe vera. Tenemos aloe vera más hierba luisa, papaya, sangre de drago y aloe vera puro. Tenemos shampoo, 3 variedades, ortiga, papaya y aloe vera puro. Y las cremas son totalmente de aloe vera. Tenemos corporal y facial. Aquí tenemos el molde donde ponemos nuestro jabón y está impregnado el nombre de nuestro producto, que es Naturaloe. Más o menos en el día hacemos 1000 unidades. Procedemos a sacar del molde para empacar ya los jabones y mandar a las tiendas donde nosotros entregamos. Y tenemos el jabón terminado. Estamos dispersos ya en el país. Con nuestro producto está en la ciudad de Otavalo, Baños, en la ciudad de Quito. Estamos enviando a Manabí, Ambato, Latacunga. Estamos también comercializando a los Estados Unidos nuestro producto. Invitamos al público en general a consumir nuestros productos de aloe vera, ya que son muy buenos para la piel y ayuda al desarrollo comunitario y también al cuidado de la biodiversidad. De Intac para el mundo. Mashikuna yupay chapanchi ñukanchita kay ishkay waranga chunga iskun watapi kumbashpa kanajushkamanta. Shinapash convidashpa sakipanchi kay ishkay waranga ishkay chunga mushuk watakunapi ñukanchita kay redes sociales ukukunaman yaykushpa katishpa kanajuchu. Shinapash mushuk watapi ñukanchipash kikinguna ali sumaqlla ayllupura yalishpa kanajuchu yuyayta munashpami kikinkunaman sakipanchi. Mushuk watapi ñakutituparishpa kanajushuk mashikuna. Kaya kama. Chaya